muestran a Pablo como si estuviera subiendo a su mujer a la tarima cuando estuvo el Puma en una de las fiestas, no fueron unas, no fueron muy pocas, para que ustedes lo sepan, que sube Pablo a Tata y la sube a la tarima porque había traído al Puma, y entonces Pablo da un discurso totalmente salido de la realidad. El discurso que muestran ahí, voy a intentar buscar acá un pedacito de ese discurso y si lo encuentro se lo voy a cortar, se lo voy a mostrar, voy a cortar esta imagen para que ustedes vean el discurso que él dice o que está haciendo en similitud que cuando Pablo está ahí hablando por la liberación de esta chica hermana de los Ochoa. El verdadero discurso se hace el día que Pablo gana las elecciones. Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad del municipio de Envigado, porque en esos lugares he conseguido lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida: mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado. Muestran como si el Puma mandara llamar a Tata a la tarima para cantarle una canción dedicada a ella en ese momento. A ver, lo que no saben ahí o lo que no conocen los que escribieron este guión, y pues para eso estoy yo acá, para poderles contar a ustedes qué fue lo que pasó, verdaderamente a la que invitan a que se suba a la tarima, que nada tiene que ver en ese proceso que fue la liberación de la hermana de los Ochoa, invitan a Gloria Escobar. A Gloria Escobar es la que el Puma le lanza, por si el señor Puma nos está viendo para que recuerde, le lanza un ramillete de flores en homenaje a esa mujer preciosa que era la hermana de Pablo Escobar. En ese mismo momento es cuando Pablo le da un regalo espectacular al Puma, que esta semana estaremos contándoles a ustedes cuál fue, para que él también lo recuerde, así no se le olvide que sí estuvo al lado de Pablo Escobar haciendo procesos de música. Lo que pasa es que la gente sufre de amnesia y yo creo que hay que recordarles, y para eso estamos nosotros, para recordarles un poco a ello. Entonces, nunca suben a Tata, la que sube es Gloria, y tampoco nunca le pegan al Puma. Salir a mostrar acá que Pablo le mandó a pegar al Puma porque estaba celoso. Pablo ni siquiera sufría de celos. Pablo era una persona demasiado tranquila, entonces eso es otra falacia que está metida dentro de este capítulo. Salen en la fiesta, en honor a la liberación de Ochoa, salen unos caballos espectaculares, pero qué raro, no tuvieron dinero la productora para alquilar unos caballos que tan siquiera tuvieran el 8 de los Ochoa o el oso de Osito, que eran los que verdaderamente mandaban las grandes ferias equinas que se realizaban no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, los caballos que muestran ahí nada tienen que ver con el proceso de Ochoas y de Escobares. A Pablo nunca le gustaba tener animales y menos caballos en su casa de habitación, como lo muestran acá. Las casas donde Pablo vivía eran rodeadas de carros, porque Pablo sí era un gran amante a los carros, pero no a los caballos. Entonces no salen caballos de los Ochoa, no salen caballos con el oso de los Escobar, entonces tampoco tenían nada que ver, y jamás tenía Pablo caballos dentro de la casa donde él vivía. Muestran como si el personaje que mostraron en el inicio de la serie es el que incita o invita a Pablo para que ingrese a la política. Bueno, pero hablando de lo que es el proceso real, quien hace o invita o le insinúa o le muestra más bien el camino a Pablo Emilio Escobar Gaviria de la política es nada más y nada menos que Hernando Gaviria, un tío, abuelo espectacular, con una forma de ser queridísima, padre de unos grandes primos nuestros, unas personas intachables. Hablamos ahí de Hernandito Gaviria, que también muere en la guerra. Pero Hernando era muy, muy político, y él es el que le muestra y el que enruta a Pablo. Ahí es donde mi abuela también sale a decirle a Pablo que no se meta a la política. Voy a colocarles más adelante un pequeño audio de una de mis tías abuelas, que le dice a Pablo, Blanca se llama ella, o se llamaba porque murió hace muchos años,
donde le dice a Pablo que no se meta en el mundo de la política. Aquí voy a cortar para que ustedes escuchen este audio que nadie conoce y hoy es primicia para ustedes, que son los que nos están viendo en el capítulo número 7. Esta es letra de Hermilda Gaviria, la madre de Pablo Escobar. Les habla Blanca, tía de Pablo. Le voy a hacer una súplica muy grande. Pablo, por Dios, no se meta más en política. Como corren, 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 como saltan, 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 como corren muy alegres a votar. Como corren, corren, corren muy alegres a votar por el señor Pablo Escobar. Pablo bebiendo, falacia. ¿Qué vieron? Una fotografía de Pablo sentado alrededor de Gustavo Gaviria, con Carlos Arete y con otras de las personas que trabajaban con Pablo. Entonces lo muestran como si estuvieran bebiendo, pero recuerden que Pablo lo único que tomaba era soda o cerveza sin alcohol. Y después muestran a Gustavo Gaviria como si se estuviera tomando un whisky, también bebiendo. Gustavo también era una persona que no tomaba. Eran personas demasiado sanas, no les gustaba el licor, no les gustaba emborracharse porque siempre mantenían todos sus sentidos ahí, pendientes, porque vivían en un mundo donde los sentidos no se pueden perder. Entonces tenían que estar siempre muy pendientes y muy alertas. Y hay que tener también en cuenta que aquí en la serie va mostrando como si Gustavo Gaviria se sintiera incómodo y bravo porque Pablo se fuera a meter a la política. Pues les quiero contar que no era así. Gustavo era una persona que siempre apoyaba a Pablo en todos los procesos que él se metía y nunca estaban en disgusto. Yo nunca escuché que Pablo Escobar Gaviria tuviera ningún tipo de inconveniente o problema con Gustavo Gaviria. Y no lo va a pedir tampoco Pablo a Gustavo Gaviria la opinión. ¿Qué piensa usted, primo, si yo me voy a meter en la política? Es que Pablo no le pedía permiso absolutamente a nadie. Pablo, cuando quería hacer una cosa, simple y llanamente la hacía. Gustárale al que le gustara o no le gustara al que no le gustara. A él no le importaba. Él era una persona que tenía siempre una ruta trazada y él iba siempre hacia esa ruta. Él decía, por donde meto la cabeza saco el cuerpo, y así lo hacía. Pablo no le pedía nunca autorización absolutamente a nadie para que la gente le dijera si sí o no, cuál era la opinión que tenían. Entonces, pues esto es otra de las grandes mentiras que están puestas dentro de este capítulo número 7. Nunca tampoco existieron esta fotografía que ustedes están viendo con Pablo y garotas o prostitutas que estaban en Brasil, que estaban paseando con ellas. A mí sí me gustaría tener la oportunidad de ver esas fotografías porque nunca existieron. Yo no sé de dónde viene dentro del proceso que hicieron de la recolección de todos los testimonios para poder sacar adelante pues, la producción del Patrón del Mal, que haya habido tan siquiera una oportunidad en que Pablo pues haya salido, tengan una fotografía con prostituta y menos con garotas, aunque sí sé que las trajeron cuando vino desde otras partes del mundo, venían políticos, que eso no quiero adelantarme en ese programa porque sé que más adelante se va a hablar sobre ese proyecto, pero cuando venían políticos sí mandaban a traer las garotas desde Brasil para poder acompañar a Pablo. Y muestran también a Pablo como si estuviera alegándole a mi abuela, porque mi abuela supuestamente no está contenta porque Pablo se va a meter o se va a lanzar a la política. Jamás Pablo iba y le pedía a mi abuela cuál era el consejo que le iba a dar porque él quería meterse en un proceso de política o porque quisiera hacer lo que quisiera hacer. Él nunca iba o no era de las personas que acostumbraba a sentarse a hablar con la familia y decirle a la familia a ver si la familia lo apoyaba o no lo apoyaba. Es que Pablo cuando decía voy para adelante, iba para adelante. Y siempre era ganador. Él decía, después del primero todos son últimos. Entonces él siempre iba con ese proceso metido dentro de su cabeza. Entonces nunca iba a pedirle permiso ni a mi abuela ni absolutamente a nadie. Iba mostrando como si Pablo también fuera a una oficina a hablar con al político que vimos al inicio, que es el que dicen que también fue supuestamente el que lo llevó a meterse a la política, como si Pablo
fuera a sentarse en la oficina de este político a ver si el político entonces todavía estaba de acuerdo en meterse en el proceso. Miren, Pablo jamás iba a la oficina de absolutamente nadie. Donde Pablo siempre iba la gente. Pablo era líder nato. Ustedes a Pablo nunca lo veían andando atrás. Pablo siempre iba adelante. Ustedes jamás veían a Pablo montando en moto y siendo el último, esperando a ver si era capaz de alcanzar a una persona. No, Pablo siempre iba por delante. Y si por casualidad él se le adelantaba, él se volteaba hacia otro lado para que a usted le tocara volver, porque era líder nato. Entonces siempre estaba adelante. Por un partido de fútbol con Pablo podía durar 6, 7 u 8 horas. Es increíble, pero es verdad. Pablo o ganaba o empataba, pero nunca perdía. Esa era su forma de ser siempre. Y ya para culminar, vemos una fachada. Ay. Hombre, pudieron haber tan siquiera pagado a la gente de la Hacienda Nápoles para que le facilitaran esa fachada y poderla sacar. No sacar una fachada tan falsa, tan fea, tan salida de realidad. O sea, la verdad que se siente uno como triste y como incómodo viendo esa fachada que ustedes pusieron como si fuera Nápoles. No tiene ni siquiera la opulencia que puso Pablo para poder marcar ese territorio de la mitad que existe entre Bogotá y Medellín, que es la Hacienda Nápoles, donde montó el zoológico para que todo el mundo pudiera ir a ver los animales sin tener que pagar absolutamente nadie. Aquí terminamos con el capítulo número 7, sin antes invitarlos para que nos acompañen al capítulo número 8 la próxima semana. Quiero mostrarles estas bellezas que nos acompañan hoy, lo mismo que esta que tengo yo puesta. Recuerden suscribirse para que les llegue cuando le den clic a la campanita, les llegue la información de que ya vamos a salir con nuestro nuevo capítulo o los diferentes videos que vamos montando. Recuerden que mi casa es su casa y recuerden que les deseo 1000 veces lo que ustedes me deseen a mí. Chao, chao y feliz resto de semana. Yo aprendí que la vida a veces se pierde y pocas veces se gana. Eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Hay que ver la vida, aunque a veces tengo que sufrirla.